Hoy recibo la palabra que Dios tiene preparado para mí. Si usted lo cree, diga amén. Ocupe su lugar, por favor, en esta hermosa hora. Quiero felicitar a todos los papis que hoy están aquí. Alguien dirá, pastor, bueno, se agendó porque entraba con la cumpleaños de la pastora y la directiva y los liderazgos agendaron que el Día del Padre fuera la próxima semana. Así que todos los papás no se lo pierdan. La próxima semana estaremos en Betel celebrando el Día del Papá. Amén. Así que todos los papás estén el día aquí el próximo domingo. Hoy quiero hablar un tema muy interesante. Durante las 2 últimas semanas pasadas o 2 últimos domingos, Dios ha estado hablando con mucha claridad a Betel. Dios está hablando claramente a nuestra iglesia. Hace 15 días Dios nos habló sobre crece. Y dijimos que lo único que puede crecer es lo que está vivo y lo que está sano. Y Dios nos llama en la palabra a crecer en todas las áreas. Pero no vamos a poder crecer si nuestro espíritu está muerto o hay enfermedades espirituales en nuestra vida. La semana pasada Dios nos habló sobre un tema interesante que si se lo perdió y no se grabó lo que se perdió, y después búsquelo o después lo aplicaré, y se tituló Quema tus barcos. Esos barcos que demuestran la comodidad, esos barcos que demuestran solo estar mirando al pasado, que no nos permiten ver nuestra tierra prometida. Pero también se nos enseñó a caminar, no en lo que nuestros ojos ven, sino se nos enseñó a caminar en la palabra de Dios. Y yo dije que Pedro no caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre el ven que Jesús le dijo. Así que nosotros debemos aprender a caminar en la palabra de Dios, no en nuestras emociones, no en nuestros pensamientos, no en lo que alguien más nos dice, sino en lo que Dios dice. Hoy el Señor nos va a hablar sobre Pentecostés. Diga conmigo, Pentecostés. ¿Está listo para escuchar la palabra? Tal vez algunos, o alguna vez más bien, has escuchado la palabra Pentecostés. ¿Alguien ha escuchado la palabra Pentecostés? ¿Alguna vez? Levante su mano, levante la mano. Creo que todos en algún momento escuchamos la palabra Pentecostés. Tal vez algunos otros hayan escuchado que nosotros como iglesia, como Betel, somos pentecostales, porque venimos del Pentecostés. Y sobre este punto hay muchas posiciones teológicas sobre el Pentecostés. Pero en este día no es mi principal punto hacer una hermenéutica sobre lo que es el Pentecostés, sino más bien hay un punto más interesante que este. Más bien lo que quiero es que comprendamos el significado de lo que es Pentecostés. Primero, quiero hablar el contexto histórico de lo que es Pentecostés. La gran mayoría cree que el término Pentecostés hace referencia solo al Nuevo Testamento. Es decir, como Hechos lo menciona, creemos que Pentecostés solo tiene que ver después de la muerte de Cristo y de su resurrección, y que tiene que ver o está ligado únicamente con lo que sucedió en el aposento alto 50 días después de que Jesús murió y resucitó. Y hablamos de Pentecostés y siempre nuestra mente corre hacia el Nuevo Testamento y creemos que es una palabra nueva o que se utiliza solo para la iglesia que nace después de la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, no es así. Pentecostés no surge ahí. Para esto necesitamos analizar las 3 principales fiestas judías. 3 principales fiestas judías que Dios le ordenó a Moisés celebrar durante el año, cada año, desde su salida de Egipto, fiestas que hasta el día de hoy siguen practicando.
Y aquí hago un paréntesis grande porque hay que orar por el pueblo de Dios, por Israel. Ha empezado una guerra ahora con Irán. Y tal vez mucha gente que está aquí no entiende y dice, bueno, es una guerra. No, hay un plan profético y escrito en la Biblia de lo que va a ocurrir. Ezequiel capítulo 28, Salmo capítulo 83, se refiere a una guerra que Israel tiene que librar antes de la última de las guerras, que es Armagedón, donde todas las naciones participarán. Pero Israel tiene que librar una guerra antes que todo esto, una guerra donde tendrá que eliminar a todos sus enemigos musulmanes. Quiero decirles que no por ser árabe es musulmán. Una cosa es ser árabe y otra cosa es ser musulmán. Un árabe es una persona de descendencia, y musulmanes son los que tienen la religión musulmana, que son los terribles, que son los que leen el Corán, los que se matan porque creen que de esa manera honran a Alá. Hay que ver dos cosas diferentes. Israel, su único enemigo que le queda fuerte es Irán, y no se va a detener. Alguien me dice, pastor, pero nomás va a durar un ratito. No se va a detener. Proféticamente Irán ya no se va a detener, Israel ya no se va a detener. Va a destruir a Irán. Escuchen, ojo con lo que digo, y no es una percepción personal, hay que ver la palabra, porque todo se está acercando a que se acerque el fin de los tiempos. Estados Unidos ya movió 2 de sus famosos destructores y portaaviones, ya los ha enviado. En 7 días llegan a esa área, y Inglaterra ha hecho lo mismo. La guerra no se va a detener. Israel, así como hizo con Gaza, prácticamente despedazarla, va sobre Irán, y ustedes lo van a ver en los próximos días, porque eso ya es profético. Así que oremos por el pueblo de Israel. ¿Saben por qué lo quieren destruir? Porque es la manera en que el Mesías no venga. Para que el Mesías venga proféticamente, el Israel tiene que estar en su tierra, y la Biblia dice que no importa cuántos enemigos se levanten, Israel jamás será destruido, porque Dios pelea por ellos. Amén. Amén. Y usted debe orar por Israel. Dice la Biblia que Él bendice a los que bendicen a Israel. Amén. Y después enseñaré, porque yo ya hice una enseñanza de por qué Israel se defiende. Los enemigos de Israel no son de ahorita, vienen desde los tiempos bíblicos. Los edomitas, los moabitas, los filisteos, que siempre le han hecho la vida imposible a Israel. Israel solo se defiende. Es su tierra, la tierra prometida por Dios a Abraham. Así que ellos tienen que poseer esa tierra. Amén. Amén. Para entrar en el contexto de lo que estoy hablando, tenemos que recordar esas 3 fiestas bíblicas que se encuentran en Números, pero usted ya después en su casa los busca. La primera de las principales fiestas de las 3 se llama Sukkot, que significa fiesta de las cabañas. El Sukkot conmemora el período de peregrinación por el desierto cuando Israel sale de Egipto. Y para celebrarlo construyen cabañas. Yo he visto videos de cómo fuera de su casa o en el patio de su casa, todos los judíos construyen cabañas, algunos de metal, de alguna manera, pero unos enfrente de su casa, otros fuera de su casa, otros en los balcones. Y durante 7 días se meten a dormir ahí. Es decir, no duermen en la casa, duermen dentro de esas cabañas que todos tienen que construir, porque conmemoran lo que Dios hizo con ellos durante su peregrinar en el desierto. La segunda de las fiestas más importantes se llama Pesaj, que significa Pascua, la Pascua judía. El Pesaj conmemora la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Se celebra durante 8 días. Comen pan sin levadura. Y en esta fiesta es el tiempo donde están los sacrificios, o se hacían los sacrificios por la expiación de los pecados. Quiero hacer mencionar que en esta fiesta de Pesaj fue cuando Jesús fue crucificado. Y por último viene Shavuot, que significa fiesta de las semanas o Pentecostés. Fiesta de las semanas o Pentecostés. Con esto entendemos que Pentecostés no es del Nuevo Testamento, viene desde la salida de Egipto. Y aquí se conmemora. ¿Qué se conmemora el Pentecostés para los judíos? El Shavuot.
se conmemora la revelación de la Torah o los mandamientos, para que me entiendan, que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, 50 días después, Dios le habló a Moisés, y en el monte Sinaí, 50 días después de su salida, le dio las tablas de la ley o la Torah. Y le llaman las fiestas de las semanas, porque son 7 días de una semana durante 7 semanas. Así que hacen 49 días, y el siguiente, que es el 50, tenían que celebrar una fiesta donde traían las primicias de las cosechas para dárselas a Dios. ¿Oyó lo que dije? El Shavuot, Pentecostés, le daban a Dios las primicias de las cosechas. Y lo hacen hasta el día de hoy, año tras año. Y a esta fiesta, el Shavuot, se le llama Pentecostés. Viendo el contexto histórico, entonces entremos en el contexto teológico, porque la semana pasada, y alguien dice, pastor, ¿y por qué no lo hizo la semana pasada? Es que ¿por qué tenemos que hacerlo el mero día? No tenemos que hacerlo el mero día. La semana pasada todo el mundo conmemoró el Pentecostés. Yo lo quise hacer hoy. Y no por otra cosa, sino porque lo importante no es que lo celebres como una tradición, lo importante es que entiendas que es Pentecostés. Lo importante no es que lo hagamos como una tradición, sino que vivamos el Pentecostés. Amén. Ahora usted dirá, pastor, bueno, yo soy pentecostal, entonces soy pentecostal, entonces vivo el Pentecostés. O alguien dirá, pastor, yo hablo en lenguas, por lo tanto soy pentecostal. Ahorita vamos a entender realmente qué es Pentecostés. Y voy a usar todo el argumento teológico y he hecho una hermenéutica exegética para explicar este hermoso mover del Espíritu Santo. Y en el contexto teológico, Dios escogió dos de estas 3 principales fiestas judías. Dios las escogió para cumplir su plan divino en Cristo Jesús. Escogió el Pesaj, porque Cristo murió en la cruz del Calvario celebrando la fiesta. Cristo no murió en un día cualquiera, en una semana cualquiera. Cristo fue a la cruz exactamente en la fiesta del Pesaj, donde hacían sacrificios por el perdón de pecados, y Jesús fue como el cordero inmolado a morir por nuestros pecados en la plena fiesta del Pesaj. Pero 50 días después debería haber una fiesta, la Shavuot. Y en esa fiesta Dios también le escogió para hacer algo poderoso ahora con la iglesia. Así como a la salida de Egipto Dios escogió para darle la Torá a Moisés, 50 días después de celebrar la Pascua, el Pesaj, Dios escogió la siguiente fiesta principal para que Jesús ordenara al Espíritu Santo que viniera y llenara a los que estaban ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para esto analicemos palabras claves sobre el acontecimiento del Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahora sí, agarre su Biblia. Alguien dirá, pastor, pues ¿cuándo va a leer la Biblia? No, agárrese, porque aquí en adelante vamos a leer la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando usted lo tenga, levante su mano derecha en esta hora. Amén. Bueno, vamos a esperar que todos los demás lleguen. ¿Cuántos ya llegaron? Hechos capítulo 1, versículo 8. Amén. Ahora, quiero decir que el que está hablando aquí es Jesús. Después de que Jesús resucitó, estuvo un buen tiempo con ellos. No se fue inmediatamente. La Biblia registra que hay tiempo que Él estuvo ya resucitado con ellos. Y antes de irse a los cielos, el Señor les da, Jesús, nuestro Señor Jesús, les da esta orden a los discípulos. Hechos 1:8 dice así: y recibiréis, más fuerte, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 2 palabras claves sobre la venida en el Pentecostés. Número 1,
van a recibir poder. Y número 2, para que sean testigos. Diga conmigo, poder y testigos. Yo quiero que estas dos palabras que Jesús promete en el Pentecostés, vuelvo a recordar, porque quiero poco a poco que usted vaya comiendo la palabra. Yo le dije que 50 días después el Señor se reveló al pueblo de Israel, dándole a Moisés las tablas de la ley. Y las 623, porque no nada más son las tablas de la ley, los 10 mandamientos, Israel tiene 623. Ahora que Jesús va y muere en Pesaj, 50 días, ahora el Señor le place revelar, ya no la Torá, porque la Biblia ya había sido revelada, ahora es revelar un poder sobrenatural a través de su Espíritu Santo. Y escogió una fiesta 50 días después para hacerlo. Y le dijo, y van a recibir dos cosas, una cosa poderosa, van a recibir poder, y 2, para una misión, para que sean testigos. Esas dos palabras no las pierda, porque la vamos a ir hilando. Nada en la Biblia está suelto, todo va junto. Ahora vaya conmigo, ahí adelantito, Hechos capítulo 2. Primero Jesús les dice, no se vayan, quédense y reciban al Espíritu, porque van a recibir poder. Lo primero que el Señor les dice. Ahora en el capítulo 2, verso 1, se cumplió. Cuando llegó el día del Pentecostés, recuerden que es una fiesta, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. ¿Qué? Aquí hay otras palabras claves. Número 1, lenguas como de fuego. Ese como es un símil, algo parecido a. No quiere decir que eran lenguas literalmente de fuego. Ellos vieron una señal sobre sus cabezas. Era un movimiento que se asemejaba como una lengua, pero eso tiene un propósito. Y era como de fuego, no significa que estaban ardiendo. Ni eran lenguas, ni era fuego, era como. Así se percibe. Pero tiene un porqué. Por eso digo sobre las palabras claves, para entender realmente los propósitos divinos. Pero luego viene otra palabra, llenos del Espíritu Santo. Lo que produce este milagro o este acontecimiento es que el Espíritu Santo desciende sobre todos los que estaban ahí. Y la tercera palabra clave es, o la tercera frase clave es otras lenguas. Diga conmigo, otras lenguas. Ahora, a la luz de este pasaje y a la luz de estas palabras que hemos leído o hemos entendido, quiero precisar 5 principios fundamentales sobre el Pentecostés. Lo que realmente es el Pentecostés. Número 1, el paralelismo que hay entre Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4, con Isaías capítulo 6, versículos 5 y 7. Repito, Hechos 2, capítulo 2, versos 3 y 4, y Isaías 6, del 5 al 7. Lo voy a explicar. Primero vamos a leer otra vez Hechos capítulo 2, versos 3 y 4. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. ¿Qué? Hablase. Ok. Si usted se va a Isaías capítulo 6, usted se va a dar cuenta que están hablando del llamado del profeta Isaías. Isaías ya era profeta, ya hablaba, ya trataba de ministrar, pero había algo que todavía tenía que pasar. Y un día se mete al templo y está en el templo. Ese es el contexto en el capítulo 6. Y él no se dio cuenta dentro del templo que la gloria, la Shekinah, aparece en el templo. Recuerden que en ese tiempo
cuando la Shekinah entraba y alguien no salía, se moría. Amén. Él estaba, yo creo, tan metido en lo que estaba haciendo que no se dio cuenta que la gloria de Dios descendió en ese momento y se dio cuenta que el humo comenzó a llenar el templo. Ella no pudo salir porque cubrió la salida y se dio cuenta que había serafines volando, gritando, clamando, santo, 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 limpiando los aires. Y de pronto él dijo: hasta aquí llegué, y exclama: ay de mí, que soy muerto, porque siendo de labios impuros, labios impuros, he visto la majestad de Dios. Y en ese momento uno de esos serafines fue al altar, ahora, y tomó una tenaza y con eso agarró un carbón encendido, fuego, y vino. ¿Y dónde se lo puso? ¿En la frente? ¿En las manos para ungirlo? No, se lo puso en la boca y le dijo: tu pecado es perdonado. Y de ahí, de ese suceso, el profeta salió para ministrar como nunca había ministrado. En ese momento la vida del profeta y de su ministerio cambió por completo. Después de ese momento, si regresamos a Hechos, dice la Biblia que vino como un fuego. Eran lenguas repartidas como de fuego sobre ellos. Hay un paralelismo de lo que sucede acá. Escuche bien. Yo creo que tal vez ya va entrando a lo que quiero decir. Pero quiero hablar sobre el segundo principio. Primero, hay un paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre lo mismo. Número 2. ¿Qué tipo de lenguas hablaban en el Pentecostés? Verso 7 en adelante. ¿Ya lo tiene? Y estaban atónitos y maravillados diciendo: miren, ¿no son galileos todos los que hablan esto? ¿Cómo pues les oíamos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Otra versión dice nuestra lengua materna. Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué lenguas hablaban? ¿Qué lenguas comenzaron a hablar? Hay que entender esto, porque yo he estado diciendo y he estado enseñando que lamentablemente hay un desorden hoy en muchas iglesias al hablar en lenguas. Han llevado este punto, creyéndose pentecostal, a un punto donde realmente está saliendo fuera del orden correcto divino. Por eso Pablo regaña a la iglesia de Corinto y les dice: ordénense. Y les dice: porque yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero prefiero hablar 3, 4 que me entiendan. ¿Sabe por qué? Porque las lenguas solo son para edificación personal. Y si no hay una interpretación de lenguas, entonces no edifica la iglesia, solo edifica quien las habla. Pastor, entonces el pentecostal no es agarrarnos a hablar en lenguas. No, ellos hablaron en lenguas, pero fíjese, las lenguas que ellos hablaron eran las lenguas de todas las personas que en la fiesta habían venido de otros países. ¿Oyó lo que estoy diciendo? Es como si hubiera una fiesta y hubiera turcos, hubiera franceses, italianos. ¿Cuántos saben hablar italiano aquí? Levante su mano. O no, o nomás tienen cara de italianos. Les veo cara como italianos. ¿Cuántos saben? Por lo menos inglés. Por lo menos alguien que diga open the door, open the window, hamburger, coffee and donuts. Yo he oído a personas que jamás han ido a una escuela, son personas sencillas que cuando el Espíritu los toca empiezan a hablar en otros idiomas. El propósito era entregar un mensaje a todos esos hombres y mujeres que habían ido a una fiesta. No había otra cosa, no había otro suceso.
era que en ese mover del Espíritu ellos entregaran a la gente que estaba llegando de otros países un mensaje poderoso que cambiara sus vidas. ¿Y qué predicaban? Las maravillas del Señor. Qué tremendo es que ellos empezaron a quedar atónitos porque todos se pararon y todos comenzaron, escuche esto, todos comenzaron a oír el mismo mensaje de salvación y de perdón de los pecados en diferentes idiomas por hombres que habían sido tomados por el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que ellos estaban escuchando? Verso 11 dice, este Jesús, estamos capítulo 2. Verso 11 dice, cretenses y árabes le oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quieren decir con esto? Lo que realmente pasa en el Pentecostés es algo poderoso. El Espíritu viene y los toma y empiezan a hablar en idiomas que ellos no dominaban, eran galileos, por lo tanto hablaban entre arameo, que es la lengua más que podían utilizar, y el hebreo, porque eran judíos. Y de repente el Espíritu viene, los toma y comienzan a hablar en idiomas que ellos no hablaban, pero idiomas de los que sí estaban ahí, para que les dieran un mensaje de arrepentimiento. De arrepentimiento. Ahora bien, regresándome al principio, Jesús en Hechos 1:8, ¿qué les dijo? Van a recibir poder para que sean testigos. Dígame usted, ¿cuál es la herramienta más importante de un testigo? La boca, el testimonio. La herramienta para ser un testigo tiene que ver con lo que hablamos. Yo sé que ya me entendió, pero por si las dudas lo voy a regresar. ¿Qué fue lo que tocó el ángel con el carbón encendido de Isaías? ¿Para qué? ¿Qué fue lo que tocó el Espíritu Santo en el aposento alto a los 120 que estaban? Para que hablaran. Para que hablaran. El poder del Pentecostés no tiene que ver si nos caemos. El poder del Pentecostés no tiene que ver cuántas lenguas podamos hablar. El poder del Pentecostés es que tu boca y mi boca sean tomados por el Espíritu Santo para predicar el evangelio del arrepentimiento a toda criatura. Esta es la idea del Pentecostés. ¿Qué dijo Pablo? ¿De qué me sirve hablar en lenguas si no tengo amor? ¿De qué me sirve hablar en lenguas si vivo con el orgullo encima, si tengo un espíritu no perdonador, si no me interesan los demás ni la vida de los demás? ¿De qué me sirve hablar en lenguas? Dijo el apóstol Pablo, de nada, nada soy, dijo él. Porque lo más importante es el evangelio. Y créanme, escuche lo que le voy a decir. Como pastor se lo digo. Por muchos años cometimos el error de decirle a la gente, ven, acepta a Jesús. Y la gente acepta a Jesús solo por hacerlo, por hacer una oración. Pero no hay un cambio, una transformación en su vida. ¿Sabe por qué? Porque la invitación no es esta. Jesús siempre enseñó que antes de hacer esto, la gente tiene que arrepentirse. Se llama evangelio del arrepentimiento. Juan el Bautista decía, arrepiéntanse. Jesús dijo, arrepiéntanse. La predicación que le sigue a Pedro, porque después de la llenura, el primero que se levanta era el tímido Pedro, el Pedro que hablaba puras atrocidades. Ahora Pedro se levanta con poder, porque ahora su boca había sido tomada por el Espíritu Santo y dicen, no están ebrios. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que vendría el Espíritu Santo sobre nosotros un día. Y le voy a decir una cosa. Termina todo eso. Usted lea en su casa todo el capítulo 2. Todo su argumento teológico de Pedro termina diciendo, arrepiéntense y bautícense. Hoy hay mucha gente en nuestras iglesias
que han aceptado a Cristo pero no están arrepentidos. Y la salvación se efectúa donde hay arrepentimiento. Betel necesita un Pentecostés. Nosotros necesitamos un Pentecostés. Ese Pentecostés que nos haga abrir los labios y decirle a la gente que Cristo les ama. Pensé gritarían amén, pero está bien. El Pentecostés es la capacitación del Espíritu Santo para que hable de Jesús. La gente se está muriendo. La gente se está yendo al infierno. Cristo viene pronto, ya lo estamos viendo. Siempre les he dicho que el reloj profético de Cristo no son los temblores, ni que tembló en Arteaga, ni que tembló en donde tembló, que se abrió la tierra en Musquis, todo el mundo asustado, creyendo que Cristo viene. No, eso es parte de lo que va marcando el retorno de Cristo, del verdadero Mesías que esperamos, que es Cristo Jesús. Es lo que pasa en Israel. Y créanme que desde hace algunos años, todo Israel, lo que está pasando en Israel está moviendo todo el reloj profético de Dios. Lo que está pasando ahorita no es un hecho aislado, es un hecho profético. Salmo capítulo 83. Todos esos nombres que aparecen ahí son nombres de países musulmanes que van a atacar a Israel. Si no hay algo que no te, si hay algo o no hay nada más bien que no te motive a hablarle a alguien de Cristo, significa que el Espíritu Santo no te ha llenado. Alguien tal vez me dirá, pastor, pero yo tengo al Espíritu Santo. Sí, una cosa es que te selle, otra cosa es que te llene. Son cosas totalmente diferentes. Efesios 1:13, fuimos sellados por el Espíritu Santo y eso es indudable, pero dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, es aquello que nos empieza a mover, a hablarle de Cristo a la gente, aquello que abre nuestros ojos espirituales y comenzamos a ver la necesidad de los demás por encima de la nuestra. Aquellos que nos hacen interceder por aquella gente que está sufriendo aún, dejando a un lado nuestras propias peticiones. Aquello que me hace extender la mano para ayudar en lo que pueda al que está necesitado. Y una vez dije, qué triste es que a veces los impíos se muevan más a misericordia que la iglesia. Y la iglesia peca de querer estar bien, pero si no estamos llenos del Espíritu y no vemos la necesidad de los demás y no predicamos el evangelio, usted no sé qué evangelio creyó, pero no es el que la Biblia enseña. El que la Biblia enseña es un evangelio que busca a Dios, que habla de Dios y que tiene amor por los demás. ¿Oyó lo que dije? Y usted puede estar esperanzado que Cristo venga y usted se vaya al cielo. Yo le voy a decir, no se va a ir, porque el evangelio de Cristo radica en amor, radica en predicar la palabra. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pongan las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Y si eso dice la Biblia, entonces yo tengo que caminar por lo que Él dice. La mayor mentira del diablo, lo dije la semana pasada por si usted no vino, que hablé sobre quema los barcos. Quema los barcos es la expresión de Hernán Cortés cuando llegó a México y con el miedo de que pensaba que podían huir sus soldados y en cualquier momento de la guerra querer huir, él mandó quemar sus propios barcos para que nadie pudiera escapar. Es decir, todos para adelante, morir o renovarse. Y hoy hay mucha gente en las iglesias sentados en una iglesia que necesitan quemar sus barcos, porque esos barcos siempre son muestra de esa aparente comodidad que te hace sentir bien, pero que no es la voluntad de Dios. Esos barcos representan aquellas cosas que siempre te hacen voltear a ver el pasado y decir, es que antes, no dice la Biblia, que nuevas son cada mañana sus misericordias y su gloria es mayor. La gloria que ayer te dio no es la misma gloria que hoy te debió haber dado, ni la gloria de hoy se va a comparar a la gloria de mañana, porque Él nos lleva de gloria en gloria. Todos los días hay algo nuevo. El problema es estar viendo siempre el pasado y decir, es que antes era así, antes era así. No, yo tengo que ver para adelante. Siempre estamos viendo los barcos, por eso nunca vemos la tierra prometida.
Y hay mucha gente que está en ese barco de seguridad. Y cuando Cristo venga, es el peor engaño decirte, aquí estás bien, no pasa nada. Estás bien, vas a la iglesia, estás bien, cantas, estás bien, haces algo ahí, está bien. Pero cuando Cristo venga, no los vamos. La declaración se encuentra en el juicio final de Apocalipsis. Muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le va a decir, no los conozco. Porque no se trata de vivir en la comodidad, se trata de vivir en el propósito divino. Y eso está en su palabra. Iglesia, hoy necesitamos un Pentecostés. Si usted quiere un día gritar, grite. Si quiere brincar, brinque. Pero no necesitamos un Pentecostés emocional. Necesitamos un Pentecostés que nos lleve a predicar la palabra al que lo necesita. Necesitamos la presencia. Lo único que me puede motivar a salir afuera es la presencia del Espíritu Santo. Si en el momento en el que tú sabes que tienes que hablarle a alguien de Cristo y te quedas callado por negligencia o por cansancio, por lo que sea, prácticamente te estoy diciendo, necesitas al Espíritu Santo con urgencia. ¿Quiere que sea más claro? Se lo voy a decir. ¿Cuántas almas le has hablado esta semana de Jesús? Voy a hacer un paralelismo. ¿Cuántas veces le has hablado a alguien de Jesús en esta semana? ¿Contra cuántas veces has orado para que Dios te bendiga y te prospere? ¿Cuántas veces has salido y le has dicho a tu vecino que Dios le ama? ¿Contra cuántas veces le has pedido esta semana que te ayude Dios? Y no estoy diciendo que orar así, de pedirle a Dios y que te ayude sea malo, no. Pero a Dios no le cuadra el que solo pidas y que no entiendas que hay que obedecer. Porque para Dios van las dos cosas juntas. Si tú obedeces, Él te bendice. No hay derechos en Dios si primero no se obedece en principio. El principio es el mayor que el derecho. Si mi derecho es que Dios me conteste, sí, porque soy su hijo, pero el principio dice que primero tengo que honrar al Padre. Tengo el derecho que el Señor bendiga mi trabajo y el fruto de mis manos, tengo el derecho, pero el principio dice que primero honremos a Dios, buscándole, anhelándole, sirviéndole. Cuando dice la Biblia, Josué capítulo 1, no se aparte de tu boca este libro de la ley, hablando de la Biblia, sino que harás conforme a lo que está ahí, obedécela, y entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. La prosperidad es el resultado de una vida de obediencia, no de una vida de oración, de una vida de obediencia. Yo obedezco, Dios me da. Yo obedezco, Dios me ayuda. Yo obedezco, Dios me honra. Honro a Dios, Dios me honra. Que el diablo no nos engañe, iglesia. La Biblia es clara y contundente. Hoy necesitamos un Pentecostés. Porque la necesidad es mucha y hemos callado mucho tiempo. Porque la necesidad es mucha, la gente se está muriendo y nosotros estamos metidos en nuestros propios afanes. La iglesia no fue hecha para estar viviendo sus afanes. La iglesia fue hecha para dar libertad a los cautivos. La iglesia no fue hecha para estar metido en sus cuatro paredes o estar en sus propias situaciones. No, la iglesia, dice la Biblia, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia fue hecha poderosa para hacerle la guerra a Satanás. Y yo le voy a decir una cosa, cuando usted le habla a alguien de Cristo, le está haciendo la guerra al diablo. Voy a terminar así. Una vez alguien me dijo: ay, pastor, pero pues así estamos bien, los que venimos estamos bien. No fue aquí, fue cuando estábamos ahorita. Acuérdense que pastoreamos 4 iglesias antes que esta. Y luego salen ese argumento diabólico, porque es diabólico. Ese argumento que parece muy espiritual, pero es diabólico, que dice: Dios quiere calidad, no quiere cantidad. No, está muy equivocado. La Biblia me enseña otra cosa. La Biblia me enseña que Él no quiere que nadie se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Somos 8,000 millones de personas en este planeta y Dios quiere la salvación de todos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todos. Entonces Dios quiere la salvación. Claro, a Él le duele que la gente se pierda y somos tú y yo los voceros de Dios. Pero ¿cuándo vamos a abrir nuestros labios? Hasta que sea su Espíritu tocando mi boca, no para hablar mentiras, no para hablar escasez, no para hablar tantas cosas, chisme, critería, lo que usted quiera. Fuimos llamados a que de esta boca salga vida. Dice la Biblia que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Y Santiago dice que nuestros labios están para bendecir. ¿Y cómo puedo bendecir? Con la palabra. Y no para dañar. Yo tengo que tener cuidado que mis labios deben, si mis labios son tocados por el Espíritu Santo, lo único que va a producir es vida para el que lo escuche. Dejemos de hablar calamidades y permitamos al Espíritu Santo que traiga un Pentecostés personal a nuestra vida, porque eso es personal. Y salieron de ahí, del Pentecostés, Pedro en 2 mensajes, todavía ni terminaba y la gente estaba llorando. 8,000 personas en 2 mensajes de Pedro. Esteban, un diácono, cuando hablaba la gente crujía los dientes. Felipe, transportado para hablarle a un etíope, y en un evento internacional no hace muchos años predicó un etíope, y cuando él estaba predicando empezó a llorar y dijo: le damos gracias, todos los etíopes le damos gracias a Dios por ese hombre Felipe, porque por medio de él le habló a uno de nuestros ancestros, y a través de eso ahora Etiopía ha conocido a Jesús. La mujer samaritana que se encontró con Jesús aún siendo enemigos, corrió y empezó a decirles: he encontrado al Mesías, porque me dijo todo lo que yo estaba viviendo. Y dice que se agolparon para ver a Jesús. Lo saben que los samaritanos hasta el día de hoy, porque existe una parte samaritana donde mismo en Israel visten de blanco, de ellos es su color, no utilizan otro color. Ellos siguen usando túnicas hasta el día de hoy de color blanco. Y por eso Jesús dijo, ese es el contexto cuando Jesús dijo: los campos ya están blancos. Los teólogos dicen que Jesús se lo dijo a los discípulos cuando levantaron la vista. La mujer se había encargado de pregonar a Jesús, y todos los que estaban ahí, los samaritanos, estaban desde la cima viendo dónde iba Jesús para verlo. Y Jesús levanta la mirada y ve a todos blancos y les dice a sus apóstoles: ya están listos. Los campos ya están listos. Iglesia, los campos ya están listos. Pastor, es que mi familia está pasando una necesidad. Ese es el mejor de los campos para sembrar la semilla. Pastor, es que en mi trabajo hay una mujer que está pasando por un problema. El campo está preparado. La mies es mucha, los obreros pocos. Es la misma mies, mi hermano, pero la invitación del Señor es para aquellos que quieran recoger. Y yo le voy a decir, iglesia, yo quiero recoger. Yo quiero cosechar. Usted también anhele cosechar, porque un día estaremos frente al Señor. Espero que en la venida de Cristo, no en el final, sino estar al principio y decirle: Señor, hice lo que tú querías que yo hiciera. Y entonces oirás una voz que te dirá: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No necesitas un instituto bíblico para hablarle a alguien de Cristo. No necesitas tener tantos textos en tu mente. Solo dile lo que Dios ha hecho contigo y el cambio que Dios hizo contigo. Los milagros que Dios ha hecho contigo es todo lo que tienes que hacer. Pero necesitamos un Pentecostés, porque el Pentecostés es el despertar a un movimiento de predicar el Evangelio. ¿Cuántos quieren tener su propio Pentecostés con el Espíritu Santo? Yo le invito a que se ponga de pie, por favor.
Si usted quiere pasar aquí al frente, puede hacerlo. Venga. La plataforma o el frente está abierto por si usted quiere venir. Antes de orar, quiero que me pongan atención solo un minuto. Isaías fue tocado por fuego en su boca. E Isaías tuvo profecías tan tremendas. Es más, a él se le deben más profecías mesiánicas. Cuando él dijo: un hijo nos es dado y llamará su nombre Manuel, hablando del Mesías. A él se le debe que vio el futuro como presente con el texto que dije, pero también vio el futuro como pasado, porque él profetizó casi 900 años antes de Jesús. Y vio el futuro como pasado cuando dijo: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Sí, fue ese hombre que fue tocado. Y de pronto vemos a 12 hombres comunes y corrientes ser tocados por fuego. Sus lenguas cambiaron para siempre y ahora había poder en lo que ellos hablaban. Ese es el Pentecostés. El poder para ser testigos. Yo te pido que cierres tus ojos. Yo le voy a pedir algo a Dios esta hora y a su Espíritu. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, yo quiero que tú abras tu corazón y tu mente, iglesia, y comprendamos para qué fuimos llamados. Dice su palabra que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para predicar sobre esa luz, que nos hizo nación santa para predicar sobre Jesús. Pablo también habla sobre esto y dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Usted y yo estamos aquí no solo para bendecir a Dios, sino para permitirle que le haga con nosotros lo que tenga que hacer. Ahí con sus manos levantadas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, he hablado tu palabra. He hablado lo que tú me has indicado. Sin lugar a dudas, Señor, tú quieres hacer algo en nosotros. El tiempo de proclamar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. El tiempo de sembrar tu palabra en los corazones de muchas personas que están muriendo sin ti y en este momento están sufriendo con ansiedad, con depresión. Cuando tú, Señor, eres la solución, pero nosotros como iglesia somos los voceros de esa palabra. Espíritu Santo, ven a cada corazón. Invítelo, ahí donde está, diga el Espíritu Santo: ven. Yo quiero, Señor, yo quiero, Espíritu Santo, mi propio Pentecostés. Que tú toques mis labios, que tú me llenes. Lléname, Espíritu Santo, lléname. Lléname. Que mis labios solo estén para hablar tu palabra, para bendecir, para dar vida. Que cuando yo hable tu palabra, el corazón que me escuche se estremezca, se doblegue ante tu poderío y majestad. Abre mis ojos espirituales para ver la necesidad. Abre mis oídos espirituales para escuchar tus indicaciones. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Sé que nos has sellado, pero hoy te necesitamos que traigas ese mover, ese despertar en nosotros para hablar de tu palabra, para decirle a los compañeros en la escuela, en el trabajo, los vecinos, la familia, Señor, que tú los amas, que se arrepientan porque tú vienes pronto. Ayúdanos a no caer, a callar, a no ser negligentes.
Quita todo miedo, Espíritu Santo, de hablar de ti. Quita todo temor, todo obstáculo que no impida, Señor, que nosotros entreguemos la semilla en el corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Dígale al Espíritu Santo: muéveme hasta donde está la necesidad. Ponme cada día los que tú quieres que yo le hable. Pon en mi camino a las personas que necesitan escuchar de ti. Que cuando yo hable seas tú, Espíritu Santo, con ese poder, porque tu Espíritu es poder para hablar de ti. En el nombre de Jesús, que no nos callemos, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae un Pentecostés. Trae ese mover que nos inspire a hablar de ti. Trae esa inspiración, ese mover que inspire a buscarte a ti, adorarte a ti con libertad. Ahí donde usted está, con las manos arriba, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, dice tu palabra que donde tú estás, allá hay libertad. Toda aquella cadena que como creyentes no nos puede o no nos ayuda para hablar de ti, rómpela, quiébrala, trae victoria sobre tu pueblo en el nombre de Jesús. Si alguien, Señor, vino con una necesidad, responde en el nombre de Jesús. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que traigas en nosotros un espíritu de obediencia a tu palabra. Espíritu de obediencia a la palabra. Espíritu de obediencia a la palabra. En el nombre de Jesús, sobre nuestra vida y sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús, y reprendo todo aquello que quiera detener, Señor, nuestro crecimiento espiritual. Todo aquello que no nos impide ver la tierra prometida, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todo el que esté enfermo sea sanado en esta hora. Todo el que esté pasando por necesidad, Señor, tú lo ayudes en el nombre de Jesús. Si alguien vino con una carga pesada, que salga libre en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien ha estado batallando con una decisión y con pensamientos que no vienen de ti, hazlo libre en su mente y tu palabra lo llene en el nombre de Cristo Jesús. Que todo lo que salga de nuestra boca cause vida. Que todo lo que salga de nuestros labios provoque un temblor en el infierno. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Hoy salimos para dar las buenas nuevas al perdido. Hoy salimos de aquí para sembrar la semilla. Hoy salimos de aquí para proclamar el arrepentimiento y la salvación solo en Cristo Jesús. Hoy salimos de aquí con poder en nuestros labios, con un Pentecostés que nos motivará a hablar de ti al que lo necesite, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Gracias, Jesús. Bendigo a tu pueblo. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar a su lugar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y vivamos nuestro Pentecostés. Vivamos nuestro Pentecostés. No se le olvide que el ser discípulo y